del Evangelio de Lucas, capítulo 18, Lucas 18, versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora voy a explicar esta parábola y hay que empezar con estos versículos, el 2 y el 4. Y luego leeremos en Salmo 36, que ya lo leímos antes. Aquí se revela la actitud que tenía la gente en muchas personas, en los corazones hoy. Y el título de este sermón es simplemente un miedo necesario, un temor necesario. Así que el juez en esta parábola no tenía cuidado de los hombres. Eso es, que no respetaba a los hombres. Era alguien que era irrespetuoso frente a las personas. Algunos deberían sí ser o merecían ser llamados y se les merecía hablar de manera irrespetuosa. Pero este juez pensaba que nadie merecía palabras respetuosas en sus acciones y en sus conversaciones. Cuando él hablaba con otras personas, él no presentaba ningún tipo de respeto por las personas. No tenía ningún tipo de modales de respeto. Y la palabra en griego, la palabra considerado, es que este juez, esto quiere decir que este juez debería haber estado avergonzado de su actitud. Debió haberlo considerado, debió haber considerado sus pensamientos y no pensar demasiado activamente de sí mismo. Y no consideraba a nadie como que fuera digno de respeto. ¿No es ese el caso hoy en el mundo, en nuestra sociedad? ¿No es esto lo que vemos hoy en día? ¿Está de manifiesto esto, no lo creen? En las interacciones, en las conversaciones que vemos que ocurren cuando muchas personas, algunas personas conversan entre otras. Y es algo que ha pasado en las últimas décadas. Incluso lo he visto yo mismo hace 50 años. Aparentemente había algo de respeto entre las personas, incluso en algunas personas, para algunas personas mayores. Había cierta cantidad, cierto respeto por las personas mayores. Y pareciera que esto ya no ocurre así. Y pudieran haber estado, puedes ver a muchas personas sonriendo, eh, pero la verdad es que dentro de sí mismos esto ya no ocurre. Y podemos ver hoy en día entre esposo y esposa. Y vemos que no hay respeto entre ellos. Consideración con la esposa, eso ya no existe en muchas ocasiones. Ni siquiera al esposo tampoco. Igual de los niños con sus padres. No estoy aquí absolviendo a los padres de la culpa, pero sí lo podemos ver hoy que los niños no tienen respeto por los padres. Y, y creo que también es posible decir que algunos padres no merecen el respeto de sus hijos. Y aún así, cuando sí se lo merecen, aún así los hijos no muestran ningún tipo de respeto. Y estas personas, estos niños, crecerán o crecen y estas personas crecen con esta falta de respeto y tratan así a quienes los emplean.
durante mi vida yo he visto que este respeto hacia las personas ha disminuido. Y hemos observado esta falta de consideración, incluso hacia la autoridad. Cuando yo era un muchacho y nos mudamos de casa, en la calle donde nosotros nos mudamos, había allí una cerca y había también una serie de árboles por allí. Y yo tenía que usar algún tipo de equipamiento para jugar por allí. Mi hermano y yo decidimos, cuando nos mudamos, cuando mis padres estaban desempacando cuando nos mudamos, y mi hermano me empujó a hacer algunas cosas, a jugar por allí, y nosotros nos subimos por encima de la cerca y vimos a alguien que se acercaba y hubo algo en mi corazón que me decía que tenía preocupación, tenía algo de miedo. Y tenía yo este miedo de que alguien nos va a tomar aquí por sorpresa, va a notar que nosotros estamos subiéndonos en la cerca. Y había este respeto, miedo, de cierta forma, por la autoridad. Y puedes ver ahora las personas que vienen después de estar en la corte y están sonriendo y se están riendo de la autoridad, riendo frente a la policía y entre las cortes y esto. ¿Y por qué esto ha ocurrido? ¿Por qué esta disminución en el respeto? ¿Podemos explicar esto, investigar en el tiempo qué es lo que ha ocurrido? Tenemos muy pocas fuentes para, en realidad, hacer esta investigación, pero claro que podemos decir que el respeto ha disminuido a través del tiempo. Cuando un país se convierte en más secular, más materialista, cuando Dios ya no es importante en la vida de las personas, y cuando ya el Creador y el Dios y sus leyes, sus valores, sus gustos, sus estándares ya son echados de lado y son considerados irrelevantes. Y con como lo que ha pasado en el 20 y el 21, el siglo XXI. Y cuando sucede esto en un país, entonces el respeto por el otro está desapareciendo. Y esta es una de las fuentes de esta falta de respeto. Y entonces el ser humano tiene una visión más enfocada en el naturalismo y nada más se preocupa por las cosas naturales y piensa en la evolución y entonces piensa que no hay Dios, que no hay un poder superior, no hay un poder que sea eterno. Esto piensan estas personas, que no hay un diseño superior. Todo lo que existe es lo físico, solamente lo material. Así que ellos piensan que incluso la raza humana solamente se trata de un accidente de la naturaleza. Tú y yo somos un accidente. Incluso piensan que nuestro cerebro es solamente un circuito en el que pasan toques eléctricos y eso es todo. Y entonces no se puede tener con esa visión ningún tipo de significado para tu vida. Porque si tú y yo somos un accidente, ¿por qué deberíamos respetarnos? ¿Por qué tú deberías respetarme a mí si somos accidentes? ¿Debería ser considerado conmigo? ¿Y si solamente somos átomos y neuronas? ¿Y si solamente somos un accidente de la naturaleza? Entonces, ¿por qué deberíamos respetarnos? Nos vemos solamente como cosas materiales. Si el hombre no es creado en la imagen de Dios, entonces no hay ese respeto, por supuesto, pero por supuesto el hombre es creado por Dios. Ha sido creado racional, moral. Podemos reconocer en el hombre, en todos los hombres, quizá en nuestros empleados, en quienes nos emplean, en el policía, en el juez. Ellos fueron creados. Pero si no es así,
Si ellos solamente son un accidente, ¿por qué yo debería respetar a todas estas autoridades? Incluso, ¿por qué debería respetarme a mí mismo si no soy creado? Bueno, no tengo ninguna consideración por mí y puedo hacer lo que yo crea, lo que yo quiera. Pero el libro de Dios, la palabra de Dios, explica la raíz de esta falta de respeto por otros, porque no hay temor de Dios. Y entonces cuando Dios, que es la autoridad suprema, y no se le teme, cuando no hay un sentido de apreciación de su poder, cuando no nos cuestionamos a nosotros mismos con nuestras actitudes y nuestro comportamiento, de aquel Dios a quien nosotros tenemos que temerle, y nosotros entonces suprimimos este sentido que tenemos de un creador, lo suprimimos, lo mantenemos allí a raya, y nosotros sabemos esto instintivamente. Y los predicadores nos pueden estar diciendo que va a haber un momento en que seremos llamados a cuentas. Si nosotros suprimimos todo eso, entonces lo único que va a ocurrir, que tendremos, será rebelión. Entonces no habrá respeto por el hombre en general, por la raza humana en general. Esa es la conexión. Eso es lo que podemos ver. Pero vayamos al Salmo 36. Vamos a ver cómo el Salmo empieza en el versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Qué está haciendo el salmista aquí? David está explicando aquí la actitud y el comportamiento de los humanos. Pareciera que él está aquí respondiendo una pregunta que se le ha puesto en la cabeza. Y la pregunta podría ser así, más o menos. Si nuestra actitud y nuestro comportamiento, este comportamiento está revisado, si esa actitud que está en mi cabeza, esta va a ser supervisada, regulada, va a ser controlada, esta actitud. Y eso quizá tendría que ser por el temor de Dios. Y pareciera que esta es la pregunta que él está entreteniendo en su cabeza. Y el impío pareciera decir que no. En mi propia opinión, el justo dice, todos estos comportamientos deberían estar controlados y regulados no por mí, sino por Dios. Y aquí lo que podemos ver es la transgresión del inicuo. Y aquí la palabra transgresión significa que hay rebelión. Y nuestra iniquidad nos dice a nosotros no temer a Dios. Y nos dice nuestra naturaleza, no te preocupes acerca de Dios. No temas a Dios. No hay ni siquiera necesidad de eso. Porque si nosotros no tememos a Dios, no tendremos ansiedad de Dios, de que vamos a ser llamados a cuentas, de que vamos a ser llevados a un tiempo en el juicio. Si no es, y si no es, esto no es cierto, ¿por qué deberíamos estarnos preocupados por otros, de nuestras acciones? Si estas acciones no van a ser reguladas y controladas por Dios, entonces ¿por qué yo debería estar preocupado? Por cómo es que yo me comporto frente a otras personas. Y así que aquí es como se explica las revoluciones y cómo actúan algunos revolucionarios. Y nosotros tenemos que considerar que el Dios que es todopoderoso y que tenemos nosotros tenemos este instinto natural por
por adorar a Dios y nosotros lo suprimimos. Entonces nosotros no tenemos esta posibilidad de temer a Dios. Y nosotros, cada vez que esto viene, este sentimiento viene de temer a Dios, nosotros lo suprimimos. Así que esto es lo que dice el versículo 1. Delante de sus ojos. ¿Qué significa esto? Significa en su conciencia. En su conciencia, en la conciencia del impío, no está el temor de Dios. Y entonces no le tememos. Y entonces nosotros nos reservamos y ya no queremos entonces pensar en Dios. Y estamos libres de cualquier pensamiento que pueda interrumpir e irrumpir en nuestro pensamiento sobre Dios. Y entonces mantenemos a Dios afuera de nuestro pensamiento. Y entonces porque nosotros no podemos completamente solamente quitarnos este pensamiento, nosotros sentimos que nosotros llenamos nuestro corazón, nuestra mente con otras cosas. De tal manera que todas estas otras cosas que no son el temor de Dios estarán allí suprimiendo este pensamiento y este temor de Dios. Así es como si como si tuvieras tu maleta muy llena y tuvieras problemas en cerrarla y quisieras cerrarla sentándote sobre ella para poder cerrarla. Así que tú estás allí llenando tu cabeza con muchas cosas y nosotros estás suprimiendo allí este temor, esta preocupación sobre Dios. Y no estoy diciendo aquí que todas nuestras preocupaciones no sean legítimas. Puede haber que haya pensamientos legítimos, pero nosotros no quitamos a Dios de nuestras mentes. Eso nunca debe ocurrir. Y así mientras nosotros hablamos, cuando nosotros planeamos, pensamos, mientras tenemos interacciones con otras personas, incluso mientras nosotros soñamos, muchas veces Dios no es considerado. Ni siquiera está en nuestra mente, en nuestra conciencia. Ni siquiera viene a nuestra cabeza. Es como si nosotros estuviéramos por encima de Dios. No pensamos en su majestuosidad, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su bondad hacia mí, en su paciencia conmigo. Y entonces este temor no está delante de mis ojos. No se le toma en cuenta a Dios. Y solamente se sigue adelante. Seguimos adelante con nuestras vidas. Como aquí dice el salmista, del impío. Hace 40 o 50 años se aceptaba que el nombre de la familia era importante. Para muchas familias ese era un valor. Y los niños, en aquellas décadas, llevaban con ellos un sentido de honor por el nombre de la familia. Y los padres intentaban instruir en estos niños un sentido del respeto por la familia. Y se le podía decir, tienes que tener cuidado con lo que haces, con las palabras que vienen de tu boca. Debes tener cuidado con tu actitud. No traigas mala reputación sobre el nombre de la familia. Y cuando había una desgracia, como una especie de un sentimiento de tristeza venía sobre ellos y entonces se podía ver en sus caras que había una tristeza profunda porque había venido desgracia y deshonor sobre la familia. Y como resultado de esto, en general, los niños, sus actitudes, cuando se les decía esto, estaban más o menos reguladas y estaban controladas, porque el nombre de la familia importaba, incluso cuando se rebelaban, incluso cuando iban a decir algo que fuera algo que trajera deshonor en la familia, esta advertencia de lo que les decían sus padres, decían, estaba allí, era algo así como una regulación personal, autorregulación. ¿Y ahora?
¿Qué ha pasado? Y yo aquí estoy generalizando, por supuesto. ¿De verdad estás escuchando la reputación de la familia? ¿Acerca del honor del nombre de la familia? Pareciera que estos días muchos padres no están preocupados por el honor de la familia, incluso con su comportamiento y su actitud. ¿Y qué tal con nosotros? ¿Contigo, querido amigo? ¿Qué pasará cuando nosotros vengamos al final de nuestras vidas y encontremos al Señor? Y ahí la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, esté delante de nosotros y podemos verlo allí viniendo a este mundo para que pueda traer cambio al mundo y a nuestras vidas. Y nosotros podamos entonces rendir nuestras vidas ante Él. Y nosotros intentamos bloquear a Cristo de nuestras mentes y intentamos suprimir la realidad de que nosotros somos criaturas que seremos llamadas a cuentas. Nosotros podemos acusar a cualquier otro. Incluso podríamos nosotros cancelar, intentar no oír estas cosas. Pero habrá un día en el que vendrá el juicio sobre todas las personas, sobre todos los habitantes de la tierra. Pero no hay ya temor por esto, sobre este día final. Y déjame preguntarte algo. ¿Por qué como sociedad nosotros queremos más policías en las calles? ¿Por qué queremos una policía más visible en la manera en la que ocurría hace varios años en uniforme que estaban en la calle? ¿Por qué queremos más? ¿Por qué sería que hace algunos años que alguien vino con la idea que porque no había suficientes policías para patrullar las calles? Y en lugar de eso, había una estrategia de poner sobre un pizarrón los nombres de los policías y al lado de él los nombres de ciertos lugares estratégicos en los que debería estar allí vigilando ese lugar. Y esa estrategia era para, digamos, de cierta forma disuadir a las personas de que en estos lugares en los que había un comportamiento criminal mayor, pudieran disuadirse a las personas de estos actos. Y nosotros vemos algo similar en estos tiempos. Y lo vemos como una estrategia del enemigo de las almas. Cada cosa que nos recuerda que hay una autoridad superior, que hay un Dios en el superior del universo, y alguien nos puede decir, pero no es tan malo. Si lo haces no es tan malo. Estás exagerando sobre alguien que puede llamarte a cuentas. ¿Y de veras no es tan malo? ¿Ya no tenemos confianza en el gobierno y la autoridad? Perdón, nosotros sabemos y se escucha que no hay confianza en el hombre y en la autoridad. Puedes pensar en la sociedad de hoy en día. Y junto con este desprecio por las leyes morales y por la moral, puedes escuchar a muchas, muchas personas y, y entonces ellos se quejan mira, acerca de todos estos eventos de violaciones a derechos humanos. Y esto es terrible. Pero de hecho, a pesar de eso,
hay un silencio terrible frente a los millones de personas que están asesinando a bebés todos los días. Se están asesinando bebés. Y eso es hipocresía, llamando a cuentas a muchos otros países por los crímenes que se cometen. Y en este país, con los abortos y los niños que están siendo asesinados con los abortos. Y esto ocurre cuando no hay temor de Dios, y entonces la idea de Dios está sacada de nuestras conciencias, y entonces todo se trata de mí. Y entonces nosotros nos convertimos en lo más importante, como si fuéramos todopoderosos. En muchas personas se nos instruye a solamente lidiar con nuestros temores, con nuestros miedos. ¿Pero de verdad es así? ¿Qué es el miedo? Bueno, es una respuesta emocional. Y en algunas ocasiones es una respuesta emocional irracional, porque estas emociones tienen que actuar junto con el conocimiento. Pero el miedo es una respuesta irracional cuando ocurre, por ejemplo, con las arañas en este país. Algunas personas cuando ven una araña inmediatamente corren y hay una respuesta allí irracional. Pero puedes ver los beneficios de lidiar con estos miedos. Y hay muchos otros miedos que son irracionales junto como este. Pero el peligro cuando seguimos, viene cuando todos estos peligros que pensamos que son irracionales y que no sirven, nos deshacemos de ellos. Y algunos de estos miedos son dados por el Señor. Y se nos instalaron en nosotros. Y está ahí para ayudarnos, como una especie de salvavidas. Es como una especie de prevención para tener la respuesta correcta frente al peligro. Y no solamente deberías ignorar todas estas cosas. Así que el miedo es un regalo para estar prevenidos. Nos da un mensaje que dice peligro, peligroso, no lo hagas, no participes en esto. Y hay muchas situaciones en las que el miedo es la respuesta necesaria y se nos dice, no vayas por ahí. Y esta respuesta viene de nuestra conciencia. Cuando sabemos que hemos hecho algo malo o cuando estamos a punto de decir algo que está mal, en nuestra conciencia viene algo y pensamos que quizá podríamos seguir haciéndolo incluso saliéndonos con la nuestra. Se nos ha dicho que el miedo a una guerra nuclear ha evitado que de verdad venga otra guerra. Y por supuesto el temor de perder de perder nuestro trabajo nos ha hecho que tengamos mejor conciencia sobre los recursos. Así que el temor es lidiar con estas cosas que pensamos que son terroríficas o que nos pueden dañar. Nosotros en muchas ocasiones tenemos temor de las personas y tenemos temor de lo que las personas piensan sobre nosotros cuando tememos a Dios. Pero nosotros debemos estar más bien, debemos tener temor de lo que Dios piensa de nosotros. Estamos considerando que lo que podemos hacer o que nuestras acciones pueden estar en conflicto con lo que Dios quiere. ¿Qué puedo ahora yo decir de que nosotros debemos temer a Dios? Así que ve el versículo 1. ¿Es este el temor de Dios? ¿Esta es una respuesta racional o es esto irracional? Y por eso debemos actuar de manera distinta. ¿Cuáles son las razones correctas, basadas en nuestro entendimiento de por qué debemos temer a Dios?
Y la respuesta es que temer a Dios, que no temer a Dios, no solamente es irracional, sino que es bastante tonto. Y los impíos no temen a Dios. Y pues puede haber personas aquí que temen a la muerte, pero no temen a Dios. Pero debes temer a Dios, porque primero que nada, Él es nuestro creador. Él es el Dios todopoderoso. Él es realmente todopoderoso, incluso en nuestro mundo. Hay personas que incluso tienen temor en ciertas instituciones internacionales y en naciones, en personas que están a cargo de naciones. Pero no hay temor de Dios. Y al que sí hay que temer es al Dios creador de todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en segundo lugar, Él tiene su vida en nuestras manos. ¿No deberías pensar que hay una respuesta racional a temer al Dios Todopoderoso, de quien tiene nuestra vida en sus manos? Nosotros no somos independientes, nosotros no nos sostenemos por nosotros mismos. Nosotros solamente nos sostenemos por Dios. Dependemos de Él para todo. Y en tercer lugar, nosotros en algún momento estaremos frente a Él, tarde o temprano. Estaremos delante de Él. ¿Y qué no sería una respuesta racional temerle a Dios ante quien nosotros tendremos que rendir cuentas? Tú y yo, nosotros no somos rectos, pero Él es. Y todos nosotros hemos vivido una vida rebelde. Nuestra vida es corrupta. Se ha revelado. Y en quinto lugar, un día más de rebelión y de pecado nos evita tener o disfrutar del perdón y de la gracia de Dios. ¿Cómo es que podemos pensar que podemos estar por mucho más tiempo sin la misericordia y sin el amor de Dios? Y en sexto lugar, él nunca ha roto una de las promesas que Él ha hecho. Una vez que vamos a su palabra, y cuando dice que va a castigar al pecador, y que ese día vendrá, y que aquellos que no han puesto su esperanza en Dios, en la cruz del Calvario, donde Jesús abrió sus brazos y que Él nos dio vida eterna a través de Él. Y ciertamente Él ha dicho que quien no crea en Él será pecador. Y Él nunca ha roto una promesa. Es mejor que le temamos, porque quien no lo ha hecho será castigado. Proverbios 9, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué el temor del Señor es el principio de la sabiduría? Porque entonces venimos a conciencia. Porque entonces nos podemos ver a nosotros mismos. Es como una especie de mirada introspectiva. Es una examinación individual, una supervisión del estado de nuestra naturaleza. Y podemos ver lo que hemos hecho. Y por eso el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que temerle es una respuesta natural y esta respuesta es racional. Él es a quien debemos temerle porque es la respuesta más sabia. Pero solamente es el principio de la sabiduría. Solamente una respuesta sentimental o emocional
podría traernos perdón. Y por eso nosotros debemos venir con el respeto necesario, con el respeto de estar realmente maravillado por lo que el Señor ha hecho sobre nosotros y cómo el Señor nos tiene sosteniéndonos y estamos en dependencia de Él. Y eso solamente, el temor de Dios solamente es el principio. Y nosotros consideramos su poder, qué tan maravilloso es. Y cuando tenemos temor de Dios, vemos su paciencia y cómo Él sufrió en la cruz del Calvario y cómo ha tenido paciencia con nosotros y cómo nos ha mantenido. Y entonces puedes ver cómo es que ha salvado a hombres y mujeres. Él no ha mandado a un ángel, Dios mismo ha venido. Él ha sufrido, Él ha muerto, Él ha tratado con el pecado para que nosotros, y lo ha castigado para que nosotros nunca tengamos que pagar por Él. Piensa al respecto. Solamente no es dejarte con el temor, no. Él te manda su amor. Él ha mandado a Jesucristo. Él es el amor. Él es justicia en la cruz del Calvario. Y es una cosa dura y buena por temer terminar la vida sin el perdón de Jesucristo. ¿Te puedo yo ahora convencer de que vengas ahora a Jesucristo para que vengas a conocer su compasión, su misericordia, su amor? Ahora que Él está cerca, Él está aquí cerca. No tienes que ir en un viaje. Algunos peregrinos van buscando, pero solamente tienes que venir humildemente, como un pecador buscando perdón. Y entonces rendirte ante su gracia. Ese es el temor del Señor delante de sus ojos. Espero y oro para que esa sea la respuesta. Ese es el temor del Señor delante de sus ojos. Espero y oro para que esa sea la respuesta sabia. Tómalo, da tu ser a Él, sírvele, adórale, que el Señor te ayude a tu alma. Oremos. Oh Padre Celestial, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros que tenemos este amor, es semejante gracia? Y nosotros en lenguaje humano podemos apenas explicar tu compasión. Y hay muchas razones, y podemos pensar en todas las razones por las cuales debemos temerte. Pero tú estás además también dispuesto a perdonar. Porque la obra de Jesucristo está allí para ser recibida por cualquier ser humano. Concede arrepentimiento, gracia, aquí esta noche, oh Señor, que podamos tener una reverencia, respeto por ti, que podamos servirte, adorarte, oh Señor, porque tú lo mereces. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, por amor a su nombre. Amén.